Imagina escuchar el sonido del mar mientras te abrazan los brazos equivocados, sentir el calor de una mentira susurrada al oído, en una casa donde la confianza fue enterrada junto al amor. En esta historia, conocerás a Rebeca, una mujer fuerte, decidida, pero traicionada en lo más profundo de su ser. Su esposo, Tomás, no solo le rompió el corazón, también subestimó a la mujer que un día lo eligió para toda la vida. Ambientada en un lujoso barrio de Guadalajara, esta historia de traición e infidelidad nos lleva por pasiones ocultas, secretos familiares y una venganza tan fría como elegante. ¿Qué tan lejos puede llegar alguien herido, cuando ya no tiene nada que perder? Prepárate, porque lo que estás a punto de ver, no es solo una historia. Es un espejo de tantas verdades silenciadas. Esto es Desengaños y Poder. No olvides suscribirte, darle like y quedarte hasta el final, porque esta vez, la justicia no vendrá de la ley. Vendrá del alma rota, de una mujer que ya no cree en las promesas. Rebeca siempre decía que el amor era como el café por las mañanas, si no está caliente y sincero, mejor no tomarlo. Ella vivía en una hermosa casa en Zapopan, donde cada rincón contaba una historia compartida con Tomás, su esposo desde hacía 12 años. Él era abogado, elegante, atento, o eso parecía. Cada mañana, Rebeca preparaba su desayuno con cariño, sin sospechar que la sonrisa de su marido ocultaba algo más que cansancio. Un día, algo simple lo cambió todo. Rebeca abrazó a Tomás antes de que él saliera a trabajar, y un olor ajeno quedó en su camisa. No era su perfume habitual. Era dulce, juvenil, y dejaba una estela pegajosa como los secretos. Ese aroma quedó rondando en su mente todo el día, clavado como una astilla en su intuición. Decidió no decir nada. A veces, uno quiere creer que la duda es solo paranoia. Pero en el fondo, Rebeca ya lo sabía. Esa fragancia no era de una colega inocente ni de una reunión de trabajo. Era de una mujer, y no era ella. Esa noche, lo miró dormir, preguntándose en qué momento él había dejado de elegirla. Los días siguientes fueron extraños. Tomás llegaba tarde, decía estar abrumado de casos, evitaba el contacto visual. Rebeca empezó a observarlo con más atención. El celular siempre boca abajo, las llamadas contestadas desde el coche, y ese brillo extraño en sus ojos cuando ella lo confrontaba con preguntas suaves. No respondía con palabras, respondía con evasión. Un domingo por la tarde, mientras él se duchaba, Rebeca revisó su saco. Encontró un recibo de hotel boutique en Tlaquepaque, fechado el martes anterior. Una habitación doble, 2 copas de vino tinto, una botella de champaña y fresas. Su corazón se apretó como si una mano invisible lo hubiera estrujado. No lloró. Se quedó en silencio. Un silencio tan frío que hizo temblar hasta las paredes. Esa noche, cocinó su platillo favorito. Le sirvió con una sonrisa. Lo escuchó hablar de lo difícil que era su semana y cómo el tráfico en la ciudad lo estaba matando. Lo miraba a los ojos mientras él mentía, y pensaba, qué fácil es engañar cuando se ama sin miedo. Qué peligroso es cuando se engaña a quien ya no confía. Pero Rebeca no era una mujer que se quebraba. Era una mujer que actuaba. Esa misma noche, se metió al baño y abrió una cuenta nueva de correo con un nombre falso. Su plan no era vengarse, todavía. Era entender hasta dónde había llegado la traición. Y para eso, necesitaba pruebas. Un amigo de su hermano trabajaba en una empresa de seguridad privada. Con una llamada, consiguió instalar discretamente un rastreador en el auto de Tomás. También pagó por acceso a las cámaras de seguridad de algunos hoteles de lujo donde él solía reunirse con clientes. Nadie la sospechaba. Nadie imaginaba lo que estaba haciendo. En apenas 3 días, tuvo lo que necesitaba: imágenes claras de Tomás besando a una joven rubia en la entrada de un hotel. En otras, aparecían tomados de la mano, riendo, besándose en el ascensor. La mujer era mucho menor. Y tenía algo que dolía más que los cuernos: la misma sonrisa que Tomás había usado con ella años atrás.
Rebeca no gritó. No lloró. Solo guardó todo en una carpeta llamada Justicia, en su computadora. Esa noche se miró al espejo y se prometió algo: esto no se va a quedar así. Yo no soy una víctima. Soy la tormenta que nadie vio venir. Y esa tormenta estaba por desatarse. El día que Rebeca decidió actuar fue miércoles. Había dormido poco, pero no lo parecía. Se levantó antes que Tomás y preparó café como siempre, con una calma casi cruel. Ya no le dolía verlo. Le provocaba una especie de repulsión tranquila. Lo observaba con los ojos de una extraña, como si ya no fuera su esposo, sino un actor mal ensayado en una obra mediocre. Mientras él se duchaba, Rebeca usó su huella dactilar para desbloquear el celular. No fue difícil encontrar lo que buscaba. Tomás no era cuidadoso. Había mensajes guardados en una carpeta archivada de WhatsApp. Conversaciones con una tal B. Al principio creyó que era un nombre falso, pero una foto en el perfil reveló la verdad. La mujer se llamaba Belinda. Era joven, con cabello liso y largo, piel clara y sonrisa tímida. Rebeca sintió una mezcla entre asco y lástima. No por Belinda, sino por sí misma, por haber compartido una vida con un hombre que la cambió por algo tan superficial. Revisó cada mensaje. No eran solo aventuras. Había cariño, promesas, hasta planes para irse a vivir juntos. Eso fue lo que más la hirió, no la infidelidad física, sino el abandono emocional. Rebeca no era ingenua. Sabía que la venganza no se improvisa. Había que tejerla con elegancia. Primero investigó a Belinda. Con la ayuda de su cuñada, que trabajaba en un banco, consiguió su apellido y su dirección. Era asistente legal en un despacho menor del centro. Tenía apenas 27 años, vivía sola, y según redes sociales, no sabía que Tomás era casado. Eso, o fingía muy bien. Durante una semana, Rebeca siguió su rutina como si nada. Desayunos en familia, cenas tranquilas, llamadas cariñosas. Cada gesto era un ensayo para su acto final. En el fondo, ya no era amor lo que sentía. Era estrategia. Observaba a Tomás con la misma precisión con la que una leona sigue los pasos de su presa. Él no sospechaba nada. Seguía con su doble vida, creyéndose invencible. Una tarde, Rebeca visitó el despacho donde trabajaba Belinda. No entró. Se quedó en una cafetería frente al edificio, observando. Cuando ella salió, Rebeca notó algo. Belinda se detenía a mirar su celular cada 3 pasos. Parecía nerviosa, ansiosa. Y entonces entendió. Ella lo ama. Cree que él va a dejarme. Esa idea le pareció tan ridícula como ofensiva. No porque pensara en mantener a Tomás, sino porque ninguna de las dos merecía a ese hombre. Esa misma noche, Rebeca se encerró en su cuarto de costura, donde guardaba sus cosas personales. Allí escribió una carta. No era para Belinda, ni para Tomás. Era para ella misma. Una lista detallada de todo lo que había tolerado. Una carta de despedida a la mujer que fue, y bienvenida a la mujer que estaba por nacer. Al terminarla, rompió una foto de su boda. No por rabia, sino por limpieza emocional. 2 días después, Rebeca recibió una llamada de un número desconocido. Era Belinda. Su voz temblaba. Dijo que necesitaban hablar, que había descubierto la verdad, que Tomás le había mentido. Rebeca sonrió, aunque por dentro sentía un abismo. Acordaron verse en un parque discreto, al caer la tarde. Ella aceptó, sin saber si la conversación iba a sanar algo, o romperlo todo. La cita fue tensa. Se sentaron en una banca, bajo un árbol. Belinda lloró. Le pidió perdón, le explicó que nunca supo que él era casado. Que Tomás había dicho que estaba separado, que dormían en cuartos distintos, que era cuestión de tiempo. Rebeca la escuchó sin parpadear. No por indiferencia, sino porque ya no tenía lágrimas que ofrecer. Solo tenía planes. Al despedirse, Rebeca le dijo algo que quedó flotando en el aire.
no es contigo el problema. Pero vas a entender muy pronto que hay errores que se pagan en silencio. Belinda la miró confundida. Rebeca solo se alejó, sabiendo que el siguiente movimiento tenía que ser quirúrgico. Quedaban muchas piezas por mover, pero ya estaba claro quién era quién en este tablero. Rebeca no quería que Tomás solo sufriera. Quería que perdiera todo lo que pensaba que tenía asegurado. Su estabilidad, su imagen, su ego. Y la forma de hacerlo no era un escándalo. Era la exposición pública, lenta, humillante y definitiva. El plan comenzó con pequeños movimientos. Rebeca sabía que para destruir a Tomás no bastaba con enfrentarlo. Él debía sentir que el mundo que construyó estaba cediendo bajo sus pies, poco a poco, sin entender de dónde venía el temblor. Por eso, empezó por su trabajo. Con la información que recolectó, armó un paquete anónimo con las fotos, los recibos de hotel y transcripciones de los mensajes más comprometedores. Ese sobre fue enviado directamente al despacho de abogados donde Tomás era socio. No firmó nada. No dejó huellas. Solo el veneno suficiente para sembrar la duda. En menos de 48 horas, Tomás recibió una llamada urgente del comité de socios. Llegó a casa confundido, molesto. Dijo que alguien estaba intentando ensuciar su nombre. Rebeca, como siempre, fingió sorpresa. Le ofreció un café, lo escuchó, y por dentro celebró en silencio. Mientras se lidiaba con eso, Rebeca comenzó otra jugada, hablar con la madre de Tomás. Doña Estela era una mujer conservadora, católica, orgullosa del matrimonio ejemplar de su hijo. Rebeca la visitó una tarde, con ojos llorosos y tono sereno. No necesitó mostrar pruebas. Solo usó palabras cuidadosamente escogidas. No quiero juzgar, pero siento que estoy perdiendo a Tomás, que ya no me ve como su esposa. La reacción fue inmediata. Doña Estela se mostró preocupada, casi ofendida. Empezó a indagar por su cuenta, a hacer preguntas incómodas, a sembrar tensión entre su hijo y la familia. Para Tomás, era una pesadilla. Su madre lo llamaba todos los días, su trabajo estaba en peligro, y Rebeca seguía siendo la esposa perfecta, dulce, comprensiva. No entendía por qué todo empezaba a desmoronarse. Pero Rebeca tampoco dejó de lado a Belinda. La joven había quedado tocada por la conversación que tuvieron. Siguió escribiéndole, buscando consuelo, tratando de entender cómo había podido enamorarse de un hombre casado. Rebeca respondió con compasión calculada, llevándola poco a poco hacia la verdad más dolorosa, que no era la primera amante de Tomás. Que había otras. Que ella era solo otra pieza. Belinda colapsó. Se sintió usada, sucia, traicionada. Le envió un mensaje a Tomás pidiéndole explicaciones. Él la bloqueó. No por culpa, sino por miedo a que todo saliera a la luz. Pensó que borrándola, resolvería el problema. Pero lo que no sabía era que esa decisión sellaría su destino. Porque Belinda, dolida, humillada, se convirtió en aliada de Rebeca. Rebeca la convenció de guardar todas las pruebas, de recopilar audios, capturas, correos. Juntas armaron un archivo digital completo con fechas, encuentros, mensajes, incluso grabaciones de voz. Cada prueba era una aguja en el ego de Tomás. Un legado de su doble vida que ahora se volvía en su contra. Lo más irónico, todo fue con ayuda de las mismas personas que él manipuló. Una noche, mientras Tomás dormía profundamente, Rebeca observó su rostro. Ya no le parecía atractivo ni familiar. Era solo el rostro de un desconocido que compartía su cama. Pensó en lo fácil que había sido para él mentir, y en lo difícil que había sido para ella perdonarse por creerle tanto tiempo. Pero ahora no era momento para autocompasión. Era momento de acción. Fue entonces cuando Rebeca decidió dar el siguiente paso: filtrar parte del archivo a una periodista local, amiga de la familia. Sabía que ella tenía un blog donde denunciaba casos de corrupción y escándalos en sectores profesionales. No dio nombres completos.
Solo las iniciales y los datos suficientes para que los lectores entendieran quién era T.G., abogado exitoso de Guadalajara, atrapado en una red de mentiras, engaños y amantes. El artículo salió una semana después. Se viralizó en cuestión de horas. La gente en redes empezó a atar cabos. Algunos empleados del despacho reconocieron los detalles. En el fondo, muchos ya lo sospechaban. Tomás entró en crisis. Su reputación profesional estaba al borde del colapso. Rebeca, desde la cocina, le ofreció un té de manzanilla. Él lo tomó sin saber que estaba bebiendo la calma, antes de su tormenta final. La mañana siguiente al escándalo, Tomás no fue a trabajar. Se quedó sentado en la sala, con el periódico local en las manos temblorosas. En la portada, el artículo había sido retomado por un medio más grande. Aunque el nombre completo no aparecía, la descripción era tan detallada que no dejaba dudas. Él sabía que ya no era cuestión de rumores, su mundo se venía abajo. Rebeca fingió estar afectada. Caminaba por la casa en silencio, como si no quisiera incomodarlo. Le preguntó si quería que cancelara una cena con unos amigos, y él solo negó con la cabeza, sin decir una palabra. Su mirada era la de un hombre derrotado, pero aún no entendía del todo quién lo había empujado al abismo. Y eso, para Rebeca, era parte esencial del castigo. Mientras tanto, los socios del despacho convocaron a una reunión urgente. Le pidieron que tomara una licencia temporal, para proteger la imagen del bufete. Él trató de defenderse, habló de difamación, negó todo. Pero las pruebas eran abrumadoras. Algunos clientes importantes ya se habían retirado. La presión era insostenible. Tomás salió de esa reunión más solo que nunca. Esa noche, no cenó. Se encerró en su oficina con una botella de whisky, y Rebeca lo dejó estar. Ya no necesitaba espiarlo. Sabía lo que pensaba, lo que temía, lo que perdía. Y lo más cruel era que todo estaba sucediendo sin que ella levantara la voz, sin escándalos, sin confrontaciones. Solo con inteligencia y paciencia. Como quien arranca pétalos de una flor marchita. Pero mientras Tomás se hundía, Rebeca comenzaba a renacer. Volvió a pintar. Llenó su taller de lienzos, retomó antiguos contactos, y comenzó a vender obras discretamente. Su nombre volvió a circular en galerías locales. No necesitaba alardear. Solo necesitaba recuperar su espacio, su identidad, su poder. El poder que él había intentado apagar durante años con indiferencia y manipulación emocional. Un viernes por la tarde, Belinda la llamó llorando. Había recibido un mensaje de voz de Tomás, insultándola, acusándola de ser la culpable de todo. Rebeca le dijo que no respondiera, que ya no valía la pena. Pero Belinda, joven e impulsiva, no podía quedarse callada. Esa noche, publicó en sus redes una historia con una imagen borrosa de Tomás y un texto que decía, la cara del amor cobarde. El que promete y traiciona. Eso bastó para que el escándalo escalara. Aunque la historia fue eliminada horas después, alguien tomó captura y la compartió. El apellido González se volvió tendencia en Twitter. Tomás recibió decenas de mensajes. La gente especulaba, lo atacaban, lo ridiculizaban. Su ego, acostumbrado a la admiración, se resquebrajaba con cada notificación. Rebeca lo observaba desde lejos, como si viera llover después de una sequía. Pero la verdadera grieta apareció el domingo, durante una reunión familiar. Su hermana, su madre y 2 tíos estaban en casa. Durante la comida, doña Estela soltó, sin filtro: ¿Y tú, hijo, qué más vas a perder por no saber mantenerte con una sola mujer? El silencio que siguió fue eterno. Tomás dejó caer el tenedor. Rebeca lo miró directo a los ojos. Nadie dijo nada más. Después de esa comida, Tomás se encerró en su cuarto. No salió hasta el día siguiente. No fue a trabajar, no atendió llamadas. El despacho lo suspendió oficialmente. Los bancos comenzaron a rechazar operaciones importantes a su nombre. Y aún así,
Él no sospechaba de Rebeca. Pensaba que el destino lo había traicionado. Que todo era una cadena de mala suerte. Qué irónico. Rebeca, por su parte, había comenzado a escribir. No en redes. En un documento privado. Una historia. La suya. Un relato detallado de cómo se había sentido durante los años junto a Tomás, de las pequeñas muertes diarias que había vivido mientras él fingía amor. No sabía aún qué haría con ese texto, pero sentía que era necesario escribirlo. Para cerrar. Para cicatrizar. Para incendiar, llegado el momento. Tomás intentó recuperar el control. Después de días de encierro y vergüenza, se afeitó, se puso una camisa limpia y salió de casa temprano. Le dijo a Rebeca que iba a aclarar las cosas en el despacho, pero ella sabía que era otra mentira. No había nada que aclarar. Los socios ya no confiaban en él, y los clientes importantes lo habían abandonado como se abandona un barco con filtraciones. Sin embargo, no volvió directo a casa. Rebeca rastreó el coche desde su celular. El GPS lo ubicaba en un barrio discreto, donde vivía una de sus excompañeras de universidad. Ella también lo había mencionado, años atrás, en una discusión que Rebeca jamás olvidó. Al parecer, los viejos hábitos no morían. Tomás buscaba consuelo en la nostalgia, o en otra cama. Esa noche llegó tarde. Olía a cigarro y a perfume floral. Rebeca no preguntó nada. Solo lo miró de reojo mientras él se servía un whisky sin hielo y se dejaba caer en el sillón como un cuerpo sin alma. Algo en sus ojos había cambiado, ya no había arrogancia. Solo desesperación. Ella sabía que no era culpa, sino miedo. Miedo a perder todo sin saber quién estaba tirando las piezas del dominó. Mientras él bebía en silencio, Rebeca entró a su taller y abrió su computadora. Empezó a editar un video. No era profesional, pero era impactante. Usó imágenes de Tomás con Belinda, capturas de los mensajes, frases sacadas de los audios más comprometedores. El video no tenía voz en off. Solo música instrumental tensa, silencios calculados y el sonido de un reloj marcando los segundos. No lo iba a publicar aún. Sabía que un escándalo mal ejecutado podía volverse en su contra. Ese video no era una bomba, era la mecha. Quería que Tomás lo viera. Que supiera que alguien tenía el control. Que sintiera la presión en el pecho, la boca seca, la impotencia. Y eso no se logra con gritos. Se logra con precisión. Con mirada fría. Con estrategia. El día siguiente, Rebeca dejó el video abierto en su escritorio, con el archivo titulado Último acto. Salió a comprar pan, sabiendo que él, curioso, husmearía. Tal como imaginó, cuando volvió, Tomás tenía el rostro blanco como una sábana. Le preguntó con voz cortada, ¿qué es esto? Ella solo lo miró, le sonrió suavemente, y le dijo, lo que mereces ver antes de perder lo único que aún tienes. Él intentó reaccionar. Alzó la voz, exigió explicaciones. Rebeca permaneció imperturbable. Le ofreció un café, como siempre. Le explicó, sin elevar el tono, que sabía todo desde hacía semanas. Que había reunido pruebas. Que no lo haría público si él aceptaba lo que venía: divorcio, renuncia a los bienes compartidos, y una carta de disculpas que ella redactaría, y él firmaría. O la otra opción, que el video se hiciera viral. Tomás se sintió atrapado. Le dijo que eso era chantaje. Rebeca no lo negó. Le dijo que después de años de manipulación, gritos, indiferencia y traición, lo mínimo que podía hacer era recuperar su dignidad, a su manera. Él rió con desprecio. Pensó que ella no se atrevería. Que todo era un farol. No sabía cuán lejos llegaba el dolor de una mujer humillada. Pasaron 2 días sin hablarse. Él dormía en el cuarto de visitas, tratando de contactar abogados. Pero ninguno quería involucrarse. El escándalo ya tenía su nombre escrito en letras grandes, aunque no se hubiera publicado el video. Rebeca, mientras tanto, empezó a planear su mudanza. No lo haría aún,
pero cada caja en el armario era un paso más hacia su nueva vida. Cada objeto envuelto era un recuerdo que ya no dolía. El domingo por la mañana, Tomás recibió una notificación en su celular. Era un correo anónimo con el video que había visto en la computadora. Pero esta vez, con un detalle extra, el título ahora decía versión pública lista. No venía de Rebeca. Venía de Belinda. La joven había tomado una copia y decidió actuar por su cuenta. Rebeca no la detuvo. Solo se sirvió un té y miró por la ventana. Tomás lanzó el celular contra la pared. El aparato estalló en pedazos junto al marco de una foto familiar que colgaba en la sala. Rebeca, que estaba en la cocina preparando café, no se sobresaltó. Solo giró lentamente la cabeza y lo observó con una mezcla de calma y lástima. Sabía que había llegado ese punto exacto donde el orgulloso empieza a suplicar. Y también sabía que no iba a detener lo que ya había comenzado. El video no se había publicado aún, pero Belinda había dejado claro que lo haría si Tomás no se disculpaba públicamente. No con ella, con Rebeca. En sus redes, frente a todos. Le dio un plazo de 3 días. Tomás la llamó desesperado, pero ella no respondió. Mandó mensajes, correos, audios. Todos ignorados. Por primera vez, estaba fuera de control. Y eso lo consumía por dentro. Intentó manipular a Rebeca una vez más. Le habló con una voz más suave, le pidió que hablaran como adultos, incluso sugirió irse de viaje para reconstruir lo que tenían. Rebeca lo escuchó sin parpadear. Cuando terminó su discurso, ella dejó la taza sobre la mesa y le dijo, firme pero sin gritar, ya no soy la mujer que espera. Soy la que decide. Y se levantó, dejándolo solo con sus ruinas. Las horas siguientes fueron caóticas. Tomás intentó contactar a su antiguo despacho para buscar apoyo, pero le respondieron que su salida era definitiva. Luego llamó a un viejo amigo periodista para intentar frenar la publicación del video. Nadie quería involucrarse. Estaban todos demasiado preocupados por su propia reputación como para cargar con la suya. La soledad empezaba a pesarle más que la culpa. Esa tarde, mientras revisaba papeles en su oficina, Rebeca encontró una carta vieja escrita por él. Era un poema torpe que le había dejado en su primer aniversario de bodas. Le hablaba de lealtad, de eternidad, de construir un hogar juntos. Lo leyó una sola vez, lo dobló con cuidado, y lo colocó sobre la pila de documentos del divorcio. Le pareció justo que la mentira muriera junto a la promesa rota. Mientras tanto, Belinda cumplía su parte. No subió el video completo, pero publicó una imagen con una frase que encendió las redes. La verdad tiene fecha de estreno. Y ese día está cerca. La gente comenzó a especular. Algunos ya sabían que se trataba de Tomás. Otros inventaban teorías. Pero el morbo crecía. Rebeca, desde su estudio, observaba todo con frialdad. No quería fama. Quería justicia. Tomás empezó a beber cada noche. El whisky ya no era un lujo, sino un escape. Los ojos le ardían, las manos le temblaban. Rebeca escuchaba sus pasos tambaleantes por el pasillo, su respiración agitada, sus suspiros ahogados. Ya no era el hombre poderoso que entraba a casa como dueño del mundo. Ahora era una sombra que se arrastraba por los rincones, rogando por una salida. La tensión explotó una noche. Tomás irrumpió en el estudio de Rebeca, fuera de sí. Le gritó, le pidió que detuviera todo, que le devolviera su vida. Ella se puso de pie lentamente, lo enfrentó cara a cara y le dijo sin vacilar, tú destruiste tu vida. Yo solo te puse un espejo. Él, furioso, tiró una de las pinturas al suelo. El marco se rompió. El ruido de los cristales llenó la casa como un disparo. Rebeca no retrocedió. Lo miró con firmeza y le exigió que saliera. Esa noche durmió con la puerta del estudio cerrada, mientras él pasaba la madrugada bebiendo en la sala, murmurando cosas sin sentido. La casa ya no era hogar. Era escenario de una caída lenta, ruidosa,
inevitable. Y Rebeca, por primera vez en años, no tenía miedo. Al día siguiente, sin avisar, Rebeca visitó a su abogada. Entregó todos los documentos firmados, las pruebas, los bienes que quería ceder, y los que no. La abogada la miró con admiración. Le dijo que pocas mujeres tenían el valor de hacer lo que ella había hecho con tanta elegancia. Rebeca sonrió apenas. No era orgullo. Era alivio. El fin estaba cerca. Y ella lo había orquestado con cada latido herido de su corazón. El lunes amaneció con un aire espeso en la casa. Rebeca había dormido profundamente por primera vez en semanas. Ya no soñaba con la traición, ni con los besos de mentira, ni con la versión falsa de un hombre que una vez pensó amar. Soñaba con silencio, con paz, con la libertad de no necesitar explicaciones. Abrió las cortinas, dejó que la luz entrara sin pedir permiso, y preparó su desayuno como quien celebra una victoria. Tomás, en cambio, no bajó hasta el mediodía. Tenía la mirada perdida, las ojeras marcadas, y las manos temblorosas. Se sirvió café sin decir palabra. Rebeca lo observó por unos segundos. Ya no veía a su esposo. Veía a un hombre que se había convertido en el arquitecto de su propia ruina. Y lo peor es que aún no lo asumía. Seguía creyendo que todo era culpa de otros. De Belinda. De las redes. De la mala suerte. Rebeca no quiso perder tiempo. Le entregó un sobre cerrado con la copia final del acuerdo de divorcio. Él lo tomó sin mirarla. Sabía lo que contenía. Su nombre al pie de una rendición silenciosa. Una salida sin gloria. Pero también era su única oportunidad de detener el desastre completo. Porque si no firmaba, el video saldría. Y esta vez no había vuelta atrás. Esa tarde, Tomás salió sin avisar. Rebeca lo rastreó desde su celular. Fue hasta casa de un viejo amigo, uno de esos que aún creía en su versión de víctima. Estuvo allí por horas. Posiblemente buscando consuelo o una salida milagrosa. Pero los favores se acaban cuando el escándalo toca la puerta. Nadie quería involucrarse. Él regresó solo, con la camisa arrugada y el rostro aún más envejecido. Rebeca, por su parte, tenía otro plan en marcha. Había contactado a una galería en San Miguel de Allende que organizaba una exposición de mujeres artistas con historias de transformación personal. Les envió fotos de sus obras recientes y una descripción breve de su proceso emocional. En menos de 24 horas, la curadora respondió entusiasmada. Querían incluirla. Su arte nacía del dolor, pero proyectaba poder. Y eso conectaba. Tomás encontró el correo impreso sobre la mesa. Rebeca lo había dejado allí, como quien deja un trofeo visible. Él lo leyó sin hablar. Sabía que mientras él se hundía, ella ascendía. Y esa idea lo carcomía más que cualquier escándalo. Verla fuerte, plena, reconstruida. Esa era la verdadera venganza. Porque Rebeca no solo lo había enfrentado, lo había superado. Esa noche llovió fuerte. La casa se llenó del sonido de las gotas golpeando las ventanas. Rebeca encendió velas y colocó música suave en su estudio. Pintaba con una concentración casi hipnótica, mientras Tomás la espiaba desde la puerta entreabierta. La observaba con una mezcla de odio, tristeza y deseo. Por primera vez en años, comprendió que ya no tenía ningún poder sobre ella. Y eso lo dejó roto. Más tarde, se atrevió a tocar la puerta. Le pidió hablar. Quería explicarse, pedir disculpas, decir que había sido débil, que no sabía lo que hacía. Rebeca lo dejó hablar. No lo interrumpió. No lo perdonó. Solo le respondió con una frase que parecía una sentencia: tú escogiste el fuego. Yo solo aprendí a no quemarme. Él bajó la cabeza. No tenía más que ofrecer. Al día siguiente, firmó los papeles del divorcio. Lo hizo en silencio, sin condiciones, sin amenazas. Su firma temblorosa era la evidencia de que había perdido. Rebeca no celebró. Solo respiró hondo. Era el cierre de una etapa.
No quería revancha inmediata. Quería paz. Y estaba cada vez más cerca de conseguirla. Esa misma tarde, mientras empacaba los últimos cuadros para la exposición, recibió un mensaje de Belinda. Solo decía: gracias. Me enseñaste a no conformarme con migajas. Rebeca sonrió por primera vez en mucho tiempo. No por venganza, sino porque, al final, su historia no solo había sido justicia para ella. También había sido una advertencia, para todas las que aún vivían en la mentira. Rebeca dejó la casa antes del amanecer. No quería despedidas, ni escenas, ni palabras huecas. Tomás aún dormía, probablemente embriagado, como los últimos días. Cerró la puerta con suavidad y subió al coche con la última caja de sus cosas. No sentía tristeza, solo una calma profunda, como si por fin hubiera terminado de cruzar un desierto. La ciudad aún despertaba, pero para ella, el día ya era nuevo. Se instaló en un pequeño departamento en el centro de Guadalajara, con paredes blancas y luz natural. Allí no había fotos viejas, ni recuerdos que dolieran. Solo lienzos, pinceles, y una cafetera que burbujeaba cada mañana como un reloj emocional. La soledad no era enemiga. Era compañera. La recibía con gratitud, como se recibe a alguien que viene a curar, no a romper. Su primera noche en el nuevo lugar fue silenciosa. Se sentó en el piso con una copa de vino y miró por la ventana. Las luces lejanas le parecían faros de otras vidas. Pensó en su versión del pasado, en la mujer que callaba, que justificaba, que esperaba. Y sintió ternura por ella. No vergüenza. Porque sin esa mujer herida, no existiría la que ahora respiraba libre. Mientras tanto, Tomás seguía en la casa vacía, rodeado de sus ruinas. La noticia del divorcio ya se había filtrado. Algunos medios la retomaron con morbo. Otros lo ignoraron por completo, como si su caída ya no fuera interesante. Sus cuentas seguían bloqueadas, sus contactos laborales lo evitaban, y su familia mantenía distancia. Doña Estela, su madre, solo le mandó una carta escrita a mano: no te reconozco, hijo. Eso fue lo que más le dolió. Días después, Rebeca inauguró su exposición en San Miguel de Allende. El lugar estaba lleno. Mujeres de distintas edades se acercaban a sus cuadros con lágrimas contenidas. Había algo en cada trazo, en cada forma abstracta, que hablaba de ellas. De las que habían sido traicionadas. De las que habían perdonado. De las que aún no sabían que podían irse. Fue una noche de consuelo colectivo. Uno de los cuadros más impactantes se titulaba Diciembre en silencio. Era una pieza oscura, con una línea roja que cruzaba todo el lienzo de lado a lado. Representaba el quiebre. El punto exacto en que el amor deja de ser amor y se vuelve un deber. Un crítico de arte escribió: es la obra de alguien que ya no pinta con dolor, sino con memoria. Rebeca lo leyó y supo que había valido la pena. Tomás, en su encierro, vio las fotos del evento en redes. La imagen de Rebeca, vestida de blanco, sonriendo entre sus cuadros, le dio una punzada en el estómago. Era como ver la vida que pudo haber tenido si no la hubiera destruido. Pero no lloró. No podía. Estaba seco por dentro, como un pozo vacío. Ya ni siquiera bebía. Solo caminaba por la casa en círculos, como si buscara algo que nunca había existido. Una noche, después de semanas de silencio, Tomás le escribió. No para rogar. Solo para decirle que había entendido todo. Que por primera vez, veía con claridad lo que había hecho. Que no esperaba respuesta. Rebeca leyó el mensaje en su estudio. No respondió. Lo eliminó. No por crueldad, sino porque algunas palabras llegan tarde. Y el perdón, cuando ya no se necesita, pierde su sentido. El video nunca fue publicado. Belinda lo mantuvo guardado, como advertencia. Rebeca nunca lo pidió. No lo necesitaba. El castigo ya había ocurrido. No hacía falta venganza pública. La caída de Tomás fue silenciosa, pero definitiva.
Y eso era mucho más poderoso que cualquier exposición viral. Porque los castillos se derrumban más fuerte, cuando nadie escucha el grito. El invierno llegó sin avisar. Rebeca miraba la lluvia golpear los vidrios de su nuevo hogar. A veces, en las noches más calladas, aún recordaba su antigua vida. Pero no con dolor. Con distancia. Como se recuerda un sueño que ya no duele. Y entendía, con la madurez de quien ha amado y ha sido rota, que su historia no era solo de traición. Era de redención. Y eso, era suyo para siempre. Pasaron 3 meses desde la última vez que Rebeca vio a Tomás. El acuerdo de divorcio fue oficializado, la división de bienes se ejecutó sin escándalos y el silencio se convirtió en rutina. No había llamadas, no había mensajes, no había súplicas tardías. Solo un vacío ordenado, como una habitación cerrada con llave. Y, para Rebeca, ese silencio no era castigo. Era descanso. Su carrera artística florecía con fuerza. Fue invitada a exponer en Ciudad de México, luego en Monterrey. Cada galería representaba un capítulo cerrado. Los cuadros ya no eran solo una forma de expresión, eran una declaración: estoy viva, y no necesito permiso para existir. Su nombre comenzó a circular en ambientes donde antes solo era la esposa de. Ahora, simplemente, era Rebeca Durán. Una mañana de abril, recibió una invitación para hablar en una universidad sobre el arte como herramienta de sanación. Al principio dudó, pero algo dentro le dijo que era hora de contar. No para acusar, ni para buscar empatía, sino para compartir el viaje de regreso a sí misma. Aceptó. Preparó su charla con cuidado, sin dramatismos, sin detalles escabrosos. Solo verdad, y eso bastaba para tocar a cualquiera. En el auditorio, frente a decenas de estudiantes, Rebeca habló por primera vez en voz alta sobre su historia. Habló del silencio, del amor que se marchita, del dolor que no deja moretones visibles, y del poder que una mujer descubre cuando deja de esperar que la salven. No dijo nombres, pero no hizo falta. La emoción en su voz era más poderosa que cualquier dato. Terminó su charla con una frase que arrancó aplausos sinceros: el arte no me salvó. Me ayudó a reconocerme. Y eso, al final, es todo lo que necesitaba. Varias chicas se acercaron después, agradecidas. Le contaron sus historias, sus miedos, sus límites. Rebeca las escuchó con respeto. Porque sabía que, a veces, lo que más necesitamos es que alguien nos confirme que podemos salir, y no morir en el intento. Esa noche, al volver a casa, encontró un sobre debajo de la puerta. No tenía remitente. Lo abrió con cuidado. Era una carta escrita a mano. La letra era de Tomás. El papel olía a tabaco y derrota. Decía que había vendido la casa, que se iría a vivir a otro estado, que no buscaba reconciliación, solo paz. Al final, escribió una sola frase: gracias por no destruirme, aunque tuviste todo para hacerlo. Rebeca guardó la carta en una caja de madera donde también estaban sus pinceles más antiguos y el primer boceto que hizo tras descubrir la traición. No como un recuerdo doloroso, sino como testigo de lo que superó. Porque aunque el dolor deja marcas, también deja mapas. Y ella, ahora, sabía cómo guiar a otras con esas cicatrices. En los días siguientes, recibió una invitación de una fundación que trabajaba con mujeres víctimas de abuso emocional. Querían que Rebeca liderara un taller de arte. No lo pensó 2 veces. Aceptó. Durante semanas, trabajó con mujeres que apenas podían sostener un pincel, pero que pintaban con una fuerza que sacudía el alma. Allí entendió que su historia había encontrado propósito. Belinda también siguió su camino. Se mudó a Puebla, comenzó una nueva relación, y en una última llamada con Rebeca le dijo: lo que viví con él me rompió, pero lo que viví contigo me salvó. Esa frase quedó grabada en la memoria de Rebeca como una semilla de algo más grande. Porque la venganza no siempre está en destruir. A veces, está en sanar sin pedir permiso.
Tomás desapareció del mapa público. Se decía que vivía solo, que había dejado el derecho, que trabajaba como asesor de empresas pequeñas. Nadie lo buscaba. Nadie lo mencionaba. Se volvió un fantasma en los círculos donde antes brillaba. Y Rebeca entendió que no hacía falta verlo caer. Porque la vida, con su precisión quirúrgica, ya se había encargado de mostrarle la factura. El sol entraba con suavidad por la ventana del estudio, acariciando los pinceles alineados con precisión sobre la mesa. Rebeca observaba el lienzo en blanco frente a ella sin prisa. Ya no sentía ansiedad por llenar los espacios vacíos. Había aprendido que el silencio también tenía voz, que el vacío no siempre es ausencia, a veces es libertad. Y ese día, en particular, no pintaría desde el dolor, sino desde la paz. Tomó el pincel más fino y trazó la primera línea. Su mano era firme, segura. Ya no temblaba como antes, cuando el arte era la única forma de no gritar. Ahora era una extensión de su alma tranquila. Cada color que elegía era una decisión sin rabia, sin resentimiento. Era, simplemente, una afirmación de que estaba viva, que había sobrevivido, que había trascendido lo que intentó destruirla. Afuera, el mundo seguía girando. Las noticias, las redes, los nombres que van y vienen. Pero Rebeca ya no buscaba aprobación, ni quería ser parte de conversaciones vacías. Su historia no era viral. Era real. Y eso bastaba. Las mujeres que asistían a sus talleres la escuchaban con devoción. No porque fuera perfecta, sino porque hablaba con una honestidad que cortaba como vidrio, pero sanaba como sal. Cada una de ellas encontraba en su historia una parte propia, la decepción silenciosa, la espera prolongada, el abandono disimulado. Rebeca nunca les decía qué hacer. Solo mostraba que era posible romper el ciclo. Que nadie merecía vivir al lado de alguien que hace sombra en vez de dar luz. Que incluso después de ser deshechas, podían reconstruirse. Sin miedo. Sin culpa. Un día, caminando por una feria de arte, se cruzó con una pareja que discutía en voz baja. La mujer, visiblemente incómoda, le sonrió con timidez al notar su mirada. Rebeca le devolvió la sonrisa con firmeza. No dijo nada. No se metió. Pero supo, por la forma en que aquella mujer la observó de vuelta, que algo se había encendido. A veces, basta una mirada para sembrar la duda que abre la salida. Esa noche, Rebeca escribió una carta. No iba dirigida a Tomás, ni a Belinda, ni siquiera a ella misma. Era para cualquier mujer que aún no sabía que podía irse. La tituló, Cuando te elijas. La publicó en su sitio web personal y se volvió viral en horas. No por escándalo, sino por verdad. Porque hablaba de ese momento sagrado en el que una mujer deja de pedir permiso para ser feliz. Pasó el tiempo. Los medios dejaron de hablar del escándalo. Tomás fue olvidado por quienes antes lo adulaban. Belinda prosperó lejos del caos. Rebeca, en cambio, se mantuvo presente. No como celebridad, sino como guía silenciosa. No buscaba que el mundo aplaudiera su historia. Solo quería que otras no tuvieran que contar una igual. Una tarde de otoño, en una galería pequeña de Oaxaca, Rebeca presentó una nueva colección. La pieza central se llamaba Lo que queda en pie. Era una escultura, una mujer sin rostro, hecha de hierro oxidado y vidrio. Frágil y fuerte al mismo tiempo. Algunos se conmovieron hasta las lágrimas. Otros simplemente guardaron silencio. Y eso, para ella, era suficiente. Al final de la exposición, una joven se le acercó. Temblaba. Le dijo que estaba por irse de casa, que no sabía cómo, pero que después de conocer su historia, entendía que podía hacerlo. Rebeca le tomó la mano con suavidad y le respondió con una calma firme, no lo hagas por venganza. Hazlo por amor propio. La joven asintió. Y en ese gesto, Rebeca encontró sentido a cada noche de llanto, a cada trazo con rabia, a cada silencio soportado. Porque el final de una historia no siempre se escribe con aplausos.
A veces se escribe con pasos firmes, con puertas cerradas, con llaves de vueltas. Y Rebeca, que lo había perdido todo, entendió que nunca tuvo tanto como ahora. Porque lo que queda en pie, después de una tormenta, es lo que realmente vale la pena conservar. Años después, en una entrevista para una revista de arte, le preguntaron a Rebeca qué había sido lo más difícil de todo su proceso. Ella sonrió, pensativa, y respondió: aprender a soltar sin destruir. No necesitaba mencionar nombres. Su historia ya no le dolía. Se había transformado en raíz, en cimiento, en fuerza. Había amado, había sido herida, pero también había renacido. Y en ese renacimiento, muchas otras mujeres encontraron el valor para escribir su propia salida. Rebeca no solo sobrevivió. Rebeca eligió vivir, sin ataduras, sin miedo, y con el alma limpia. Si esta historia te tocó el alma, si en algún momento sentiste que hablaba de ti, no te vayas sin dejar tu voz en los comentarios. Aquí, en Desengaños y Poder, no solo contamos historias, damos espacio a verdades que muchos prefieren callar. Suscríbete al canal, activa la campanita, y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Porque hay heridas que sanan cuando se hacen visibles. Y hay caminos que solo se abren cuando una se atreve a decir: hasta aquí. Nos vemos en la próxima historia, donde el poder ya no está en quien hiere, sino en quien decide sanar.